Una noche del año 311, mientras ingresaba a la casa de San Silvestre, en donde se hospedaba desde su llegada de Antioquía, el indulgente evangelizador San Timoteo fue apresado y ajusticiado sin juicio previo porque con su elocuencia y unción le había arrebatado al culto de los dioses oficiales de la ciudad una ingente cantidad de romanos, actividad eminentemente subversiva que las autoridades procuraban eliminar a toda costa. Tras su ejecución, sus restos fueron escondidos por San Silvestre, acción por la que él, según consta en las actas de San Silvestre consignadas en el catálogo liberiano y en el pontifical romano, también fue detenido y presentado ante el prefecto Tarquino Perpena, quien lo cominó a devolverle las reliquias del mártir y a depositar las supuestas riquezas que le había legado en los templos paganos, en donde además debía ofrecer sacrificios de animales o pena de muerte, a lo que San Silvestre se negó rotundamente y aprovechó para contraatacarlo por su empecinada persecución contra los cristianos. A continuación, lo invitó a abrazar la fe cristiana, insinuación que enfureció tanto al avieso Tarquino Perpena que lo mandó a encarcelar con la amenaza de que si persistía en su contumacia, lo condenaría a muerte. Pero antes de ser llevado a la mazmorra, San Silvestre lo previno diciéndole que si él no cambiaba de opinión, moriría esa misma noche. Sentencia que se cumplió durante la cena, en la que una espina de pescado que se atravesó en su garganta le cobró la vida a Tarquino Perpena frente a sus impotentes invitados. La noticia sobre el cumplimiento de este vaticinio se regó por toda la ciudad y las aterrorizadas autoridades no tuvieron más remedio que dejar en libertad a San Silvestre al día siguiente. San Silvestre, nacido en Roma en el año 270, era hijo de Rufino, un piadoso comerciante que le encomendó su formación al virtuoso presbítero Cirino, quien lo educó dentro de los más genuinos principios cristianos que San Silvestre absorbió como una esponja y puso en práctica dentro de la comunidad católica, en la que se forjó en pocos años una maciza reputación de líder carismático, condición que, avalada por su sólida preparación filosófica y teológica, le mereció el reconocimiento del Papa San Marcelino, que lo ordenó sacerdote a los 30 años, hecho que le facilitó su ingente labor evangélica, que incluía la celosa custodia de las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, a las que guiaba a los peregrinos que regularmente hospedaba en su casa, y el rescate de los cadáveres de los mártires a los que daba cristiana sepultura en las catacumbas. Precisamente, en cumplimiento de esa misión, tras recuperar los despojos de San Timoteo de Antioquía, fue detenido por el prefecto Tarquino Perpena, cuya muerte, ocurrida horas después de que San Silvestre se la pronosticara, le confirió el prestigio y la ascendencia suficientes para ser elegido en el año 314 en reemplazo de San Melquíades pontífice. Le eligieron pontífice. Resulta que a San Melquíades le había tocado en suerte el triunfo del emperador Constantino sobre Magencio en el 312 y la subsiguiente promulgación del Edicto de Milán en el 313, mediante el cual cesaban las persecuciones y le garantizaba la libertad a los cristianos para profesar su fe. Pues desde su llegada al trono de San Pedro, San Silvestre se dedicó a robustecer la iglesia con la construcción de las basílicas romanas, que aún son las principales de la fe católica: la de San Juan de Letrán, junto al palacio, que está junto al Palacio Lateranense, residencia papal en aquella época que le había sido donada por Constantino a su antecesor, y que es la cátedra oficial del Papa. Luego la de San Pedro en la Colina Vaticana, luego construyó la de San Pablo extramuros, más adelante la de San Lorenzo, la Santa Cruz de Jerusalén, la de Santa Inés y muchos otros templos en la misma ciudad romana y en otras ciudades italianas. A la par, San Silvestre estimuló la realización de varios sínodos, a través de los cuales reorganizó las instituciones eclesiales de Roma, Alejandría, Palestina, la Odisea, Cartago, Ancira y Cesarea. Y en esas comarcas consiguió la extinción del donatismo, que era una herejía que pretendía la expulsión de los pecadores del seno de la Madre Iglesia. Además, estructuró las bases de los cánones litúrgicos, decretó que solo el obispo podía preparar el santo crisma y administrarlo a los confirmados.
reglamentó la vestimenta talar para los oficios religiosos y los tiempos que debían esperar los postulantes para acceder a las órdenes menores y mayores, y declaró al domingo como el día del Señor y por lo tanto de obligatorio descanso. Asimismo, San Silvestre obtuvo de Constantino el retorno de los cristianos desterrados y la restitución de sus bienes enajenados, la exclusión de los clérigos de la justicia ordinaria, la emancipación de los esclavos por mediación de la Iglesia, la educación religiosa obligatoria para los niños y la derogación de las leyes imperiales que hasta entonces regían el matrimonio y su traspaso a la jurisdicción eclesiástica. Pero sin lugar a dudas, el mayor logro de San Silvestre fue la realización en el año 325 del Concilio de Nicea, el primero de carácter ecuménico, en el que se fijaron los plazos para celebrar la Pascua. Se constituyeron las bases del derecho canónico y se afirmó la divinidad de Cristo, que dio lugar al credo niceno, que aún hoy, y sin cambiarle una sola coma, es la confesión de nuestra fe que renovamos los católicos en todas las Eucaristías. Después de 23 años de fructífero pontificado, San Silvestre murió en olor de santidad, extenuado por su titánica labor, el 31 de diciembre del año 335. Y fue el único de los primeros 33 papas que no murió mártir. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Silvestre que a través del credo nos ayude a reafirmar diariamente nuestra fe.